Le estás pillando el gusto este año a disfrazarte para los episodios del podcast, Luis? Pero esa especie de babero que te estás poniendo y cómo te relames, no sé si me deja claro de qué quieres hablar. Pues espérate a que saque la parrilla portátil y las pinzas para la carne. Lo vas a entender perfectamente, porque voy a cocinar un rico yakiniku. Hasta con la parrilla portátil, madre mía, Hombre, claro. Estás que te sales. Bienvenidos a Japón a Fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, hasta con la parrilla portátil te estoy viendo, ¿eh? Ahí, yakiniku vamos a cocinar hoy. Sí, Vamos señor. a cocinar un rico yakiniku que significa básicamente carne a la parrilla. Sí, ya lo hablamos, ¿no? Recuerdo que hicimos hace tiempo ya un episodio del podcast dedicado así un poco a la gastronomía japonesa en general, ¿no? Sí. Platos que uno no se podía perder de visita por Japón, y creo que ya hablamos un poquito de ese yakiniku, ¿no? Como tú dices, carne a la parrilla, así, general, ¿no? A la parrilla sabe mejor. A la parrilla. No, por favor, no hagamos publicidad ya aquí en el minuto 1, no puede ser esto. Pero bueno, ¿qué es esto del yakiniku? Pues, a ver, normalmente va a ser carne así de ternera, Claro. también jorumón. ¿Qué es el jorumón? Jorumón, ¿cómo lo podemos traducir? Como entrañas, ¿no? Casquería. Bueno, claro, sí. Aquí en España, por ejemplo, diríamos casquería. No sé si la misma palabra se utiliza en otros países de habla hispana, Sí. pero básicamente son pues estos cortes no nobles, como pueden ser pues el estómago, intestinos, quizás incluso la molleja, Sí. este tipo de cosas. Lo que pasa sí. que es curioso que cuando entras en un restaurante de yakiniku en Japón para intentar hacer alguna reserva, a veces tienes toda la página en japonés y dices, bueno, pues voy a utilizar el Google Translate, y normalmente funciona bastante bien, porque además nosotros nos pasó en el último viaje, ¿no? Que estuvimos en un restaurante de yakiniku y pasó esto mismo que os estoy contando, y cuando le das al Google Translate todo te lo traduce bastante bien hasta que llegas a jorumón y te lo traduce por hormona. Hormona, siempre lo traduce por hormona. Por hormona. Ya, y claro, ya debería haber aprendido Google Exacto, Translate. y te quedas súper rayado. Dices, ¿qué es esto ¿Hormonas? de hormona? Me van a hormonar aquí. Claro, ¿no? ¿Qué voy a tomar? ¿Clenbuterol o no sé? No, pues son eso, jorumón, casquería, entrañas, cortes no nobles. Siempre que veáis, aparecen muchos nombres de restaurantes en Google Maps, ¿no? A veces buscas un restaurante yakiniku y dice yakiniku and, ¿no? Jorumón, y lo ponen tal cual, jorumón, o a veces también se les va la pinza, como lo han pasado por el Google Translate, y pone hormone, ¿no? Y dices, vale, pues no son hormonas, esto ya lo aprendemos hoy, sino esa casquería, ¿no? Entonces, yakiniku básicamente a los japoneses les encanta comer casquería, les gusta muchísimo. Exacto. Comer casquería. Eso sí, todo esto, ya sea casquería, ya sea carne y tal, está cortado para que sea de tamaño de un bocado, como muchas cosas en Japón. Es decir, no penséis... Bueno, para que se pueda coger bien con los palillos, ¿no? Claro, no penséis que es el porterhouse, ¿no? O la chuleta, el T-bone aquí puesto en la parrilla y ya está, porque imaginaos tomar, ¿no? Utilizar palillos para comeros un porterhouse, ¿no? Una chuleta con el hueso en forma de T. Que vamos, los palillos tendrían que ser... No sé, Bueno, alguna vez hemos comido tochacos gordotes de carne de wagyu. Recuerdo, por ejemplo, en un restaurante en Totori, que estuvimos comiendo ahí un cachaco grande, pero luego es verdad que venía el personal del restaurante y lo cortaba, si te acuerdas. Claro, lo cocinaban la pieza entera, pero lo cortaban antes de servirlo. Eso es, te lo cortaban ellos, ¿no? Digamos. Entonces, lo normal en un restaurante... Como si fueras un niño. Como si fueras un niño. Un restaurante de yakiniku normal, pues eso, carne así del tamaño, ¿no? Un bocadito, normalmente ternera, es la carne yo creo más popular para el yakiniku. Ternera puede ser cualquier parte. Al menos para el yakiniku más tradicional, porque luego hablaremos de restaurantes y tal, pero cuando tú quieres en restaurantes un poco más de precio más arreglado y quieres ofrecer una variedad muy grande de platos, pues al final también pones que si pancetas, que si bacon. Bueno, porque vas jugando con el material que tienes, pues ¿no? Con la carne que tienes y dices, oye, ¿cómo puedo combinar estas cosas? Y ahí entra la creatividad de cada chef, ¿no? Pero en un restaurante, como tú dices, habitual, ¿no? Normal, pues será eso, carne de ternera, mucho jorumón, les encanta, ya hemos dicho, es esa casquería, y luego verduritas, ¿no? Siempre hay alguna verdurita por ahí que lo hacemos todo a la parrilla. Y cuando hablamos de parrilla, pues normalmente la más popular, la parrilla
que como tú has dicho al inicio, ¿no? A la parrilla sabe mejor. Laura, por Dios. En la que sabe mejor sería la parrilla de Sumibi, ¿vale? Que es al final con ese carbón, el fuego a carbón de leña, ¿no? Sí, pero es un carbón especial. Normalmente los sitios buenos utilizan el carbón más caro que existe, que es el binchotán. Cierto. Que es un carbón vegetal japonés que tiene la particularidad de que cuando lo ves son como cilindros y si chocas dos de estos cilindros suena metálico, Sí, casi, hace un... ¿sabes? Sí. Y da la sensación de esto no es carbón y sí, es un carbón pero que está casi cristalizado, ¿no? Es una locura de rico y de hecho sitios incluso de sushi, ¿no? Como Quiero Sushi, que nos gusta mucho a nosotros en Logroño, aquí en España, pues hace cosas a veces a la parrilla, pues para el unagi, ¿no? La anguila y esto, y utiliza ese tipo de carbón. Entonces, los restaurantes buenos vais a encontrar el binchotán. Es que le da un olor, ¿no? Y al final un sabor, le imprime ahí muy característico. Realmente Mucho. Cuando cocinas algo al binchotán, ese humito, ¿no? Al final es una buena barbacoa también esto. Los estadounidenses que son, ¿no?, maestros de su tipo de barbacoa, o especialmente en el sur, ¿no? Y los argentinos también. También, pero ese humo le da un sabor muy característico. Pero bueno, no todas las parrillas tienen que ser así con este carbón binchotán. También podemos usar parrillas de gas o hasta parrillas eléctricas, ¿no? Al final va a depender un poco del restaurante y se va a notar también en el precio. Yo creo que hay algunos restaurantes un poco más ajustaditos de precio que van a tener pues parrillas eléctricas y luego algunos un poco más caros que van a tener parrillas de carbón. Luego también entra el tema de la calidad de la carne. Evidentemente hay muchos tipos de calidad diferente de carne y todo eso va a hacer que vaya fluctuando, ¿no? Que vaya cambiando un poco el precio. Pero bueno, yakiniku al final es eso, ¿no? Es barbacoa, que en muchos casos lo vais a ver como barbacoa coreana. Bueno, porque son los orígenes, ¿no? De la barbacoa. Y de hecho, aunque sean los orígenes, hay ciertas diferencias sutiles. Si vais a algún barrio japonés, algún barrio coreano en Japón, por ejemplo, pues, en Tokio, en Osaka. o en Osaka, que hay barrios coreanos con bastantes restaurantes coreanos por allí, vais a probar evidentemente la barbacoa coreana, porque es eso, es un plato de origen coreano, pero vais a ver que tanto lo que es la parrilla, el lugar donde lo cocinas, como luego los cortes de la carne y los marinados son ligeramente diferentes. Sí, porque has dicho algo interesante, ¿no? En muchos casos la carne del yakiniku en algunas ocasiones viene tal cual, pero en muchos casos viene marinada o viene adobada y todo, ¿no? En algunos casos. No es simplemente la carne pues en crudo con sal y pimienta que tú la pones en la parrilla y ya está, que evidentemente también. Pero hay muchos cortes o muchos platos para hacer en esta parrilla que van con estos marinados y estos adobos. Pero se ve claramente la influencia de la barbacoa coreana. Si tú conoces un poco de gastronomía coreana, pues tenemos platos como el bulgogi, por ejemplo, ¿no? El galbi. Claro. Ves clarísimamente, ¿no? Hay ciertos sabores. De hecho, ya en la actualidad, en muchos restaurantes, ciertos cortes de carne con cierto marinado, ¿no?, o cierto adobo específico, ya en japonés los llaman bulgogi, ¿no? Por ejemplo, lo llaman galbi también. Bueno, lo llaman karubi. Exacto, karubi, que viene del galbi. Es la versión japonesa del galbi, que es un corte del short rib, ¿no? Exacto, que dices, anda, esto también me suena muy estadounidense. Pero ya por también ese marinado en cómo se presenta la carne, ¿no? Lo interesante de esto también es que es algo que también hemos hablado aquí en el podcast en varias ocasiones, es que el consumo de carne no se legaliza, por decirlo de alguna manera, no se populariza hasta la restauración de Meiji, finales del siglo XIX. Exacto, bueno, alguna vez lo hemos contado que fue el emperador Meiji que comió carne públicamente en una en ese Navidad, año nuevo, justo para promover su consumo, porque era eso, el nuevo Japón que se abría a Occidente, que incorporaba todas las enseñanzas que estaban viniendo de estos países que habían llegado a Japón tras la restauración Meiji, y consumir carne era una de estas cosas nuevas. De hecho, el término yakiniku, la primera vez que aparece
es en 1872, en un manual de comida occidental, fíjate, ¿eh? O comida occidental. Aparece ya el término yakiniku. Y vais a decir, bueno, tampoco, ¿por qué le estáis poniendo tanto énfasis a lo del término yakiniku? Bueno, es que tiene un poco de historia. Sí, y es curioso, ¿no? También ¿no? cuando piensas en esto, en estas fechas, que igual que cuando hemos hablado del ramen, ¿no? Que es un plato que hoy en día es muy japonés, pero que realmente tiene unos orígenes de fuera de Japón, ¿no? Hay neologismos como yakiniku que son recientes. Claro, si tú piensas en 1872, Entre comillas recientes, ya ¿no? hace mucho tiempo Sí. de esto, ¿no? Pero claro, que no es de tradición japonesa de antes, o como puede pasar en otro orden de cosas con el término filosofía, ¿no? Tetsugaku, que Sí. es algo que no existía en japonés, ¿no? Y que tuvieron que inventarse ese neologismo para definir este tipo de estudios. Es muy curioso. Esto lo contamos creo que en el artículo del Camino de la Filosofía, Efectivamente, justamente. en el artículo del Camino de la Filosofía. Así que echadle un vistazo si os habéis quedado ahí con, ¿no? ¿Y esto a qué viene? Era para poner aquí el spoiler y la miel en los labios o el yakiniku en los labios. Pero bueno, ya fue eso, los primeros años del periodo Showa, pues ese término yakiniku se empieza a asociar de una manera muy directa con la barbacoa coreana. Es decir, se empieza a conocer realmente la barbacoa coreana y dicen, pues el yakiniku es como nuestra versión de la barbacoa coreana. Lo que pasa es que después de la guerra, luego viene la guerra de Corea y viene la separación de las dos Coreas. Entonces, claro, dices, madre mía, ¿cómo nombro a la comida que viene de Corea, no? Porque ahora tengo Corea del Norte y Corea del Sur. Entonces, al final, yakiniku se populariza también porque es como un término políticamente correcto, porque da lo mismo de si el restaurante es de origen norcoreano, de origen surcoreano. Eso. Tú lo estás llamando yakiniku y te olvidas de historias. Claro, porque en ese momento se popularizan o entran en juego dos términos diferentes, ¿no? Por un lado tenemos el término de siempre, el de toda la vida, que sería la cocina Joseon, ¿no? Que en japonés sería Chosen Ryori. ¿Cómo se nota que estudias coreano, eh? Porque yo hubiera dicho, y yo creo que cualquiera que lo ve... Joseon, ¿no? Bueno, yo al menos la J lo hubiera pronunciado al estilo japonés también, hubiera dicho Joseon. Joseon. No, Joseon, con la O abierta, la segunda O abierta. Pues bueno, el Chosen Ryori, ¿no? Esta cocina Joseon era la comida de la península coreana, ¿no? Entonces, con esta división de la península coreana, con la aparición de Corea del Sur promueve un nuevo término que sería el Kankoku Ryori. Bueno, Kankoku es el nombre de Corea actual del Sur. De Corea del Sur, Eso en japonés. es. Entonces, lo que pasa es que Corea del Sur promueve mucho el término Kankoku para sur, ¿no? Corea del Sur, y entonces Corea del Norte se queda con ese término antiguo, ¿no? El de Joseon. Ellos se quedan con ese término. Entonces, claro, Japón dice, mira, paso de conflictos, ya hemos tenido suficiente, hemos tenido aquí muchos berenjenales, así que vamos a seguir usando este yakiniku, que encima es lo que tú decías, es una palabra 100% japonesa y nos permite, de alguna manera también, como en el caso del ramen, ir separándonos del origen de la comida, de la barbacoa coreana, no por un hecho político o demás, no, sino simplemente es porque por se hacen un poco diferente. la propia adaptación, porque el estilo actual de los restaurantes yakiniku deriva de restaurantes coreanos que había en Osaka y en Tokio, que son las dos ciudades donde hay barrios más grandes de coreanos. Pero claro, como pasa también con el ramen que hemos mencionado hace un momento, en el momento en el que este tipo de restaurantes y este tipo de gastronomía se empiezan a popularizar, lo hacen también porque se adaptan a los ritmos, a los gustos y a la manera de pensar de los propios japoneses, que son los comensales que más van a acudir a este tipo de restaurantes. Entonces eso, los yakiniku actuales japoneses son herederos de esa barbacoa coreana, pero ya adaptada al estilo japonés. De hecho, hablemos un poco de cómo es un restaurante yakiniku, así vamos a imaginarnos que estamos entrando en un restaurante de yakiniku y vamos a explicar un poquito cómo es, ¿no? Quizá lo que más llama la atención, esto ya ha llegado también a Occidente, hay muchos restaurantes así, pero hace, yo que sé, 20 años, yo la primera vez que fui a Japón, yo eso no lo había visto en mi vida, ¿no? No había restaurantes parecidos en España en esa época, porque el concepto básico es que cada mesa tiene su propia parrilla, ¿no? La idea es que sean los comensales, los clientes, los que tienen su parrillita ahí en la mesa y van preparando todos esos ingredientes, ¿no? La ternera, el horumon, las verduritas, pues ahí a la parrilla
a su gusto. Lo van Bueno, comiendo, van charlando, van tomando en cervezas. España había algún restaurante que lo sigue habiendo en el que tienen algún plato de carne a la piedra que llaman, ¿no? Carne a Que la piedra, es verdad. que Sí. te ponen un plato pues que es de piedra refractaria, muy Sí. caliente, y te viene la carne en otro plato aparte, totalmente cruda, y entonces tú te lo cocinas al gusto, ¿no? Pero claro, no tienes barbacoa en tu propia mesa porque esa piedra simplemente lo que ocurre es que viene de un horno, de una parrilla en el restaurante y viene muy caliente, pero evidentemente pues va perdiendo temperatura a medida que pasan los minutos porque no tiene ninguna fuente de calor. Pero mira, me viene bien que hables de la piedra porque siempre, a mí me gustaba mucho a veces pedir la carne a la piedra hace muchos A años. mí regular. A mí sí me gustaba, pero había un problema importante, que si ponían ciertas hierbas, ¿no? Eso se llevaba mucho también de poner según qué hierbas aromáticas, ¿no? Por ejemplo, en la propia piedra para que le diera ese sabor extra a la carne. Madre mía, tendréis que ver a Laura. Por Luis un me lado, mira con hace unos gestos de echar hierbas y luego hace gestos del humo que sube. O sea, el día que grabemos el podcast con imagen, Nunca lo vamos a hacer. madre mía, esto va a ser... Nunca lo vamos a hacer. Pero a mí me pasaba que el pelo, la ropa, todo te empezaba a oler a esa carne con esas hierbas, ¿no? Y eso también sucede un poco con el yakiniku. De ahí la importancia de la extracción de humos. Totalmente. De hecho, cuando entras en un restaurante de yakiniku, ¿no? Lo que a veces más sorprende son todos esos tubos Eso. que bajan del techo hasta el extractor que está muy, muy cerca de la propia parrilla, ¿no? Y justo por encima de él, evidentemente, cada mesa es una fuente de humos y de malos olores, con lo cual tienes que extraer todo ese humo de una manera efectiva. De hecho, el sistema, ¿no?, de extracción de humos que se usa mayoritariamente en la actualidad, en la gran mayoría, ¿no?, de restaurantes de yakiniku, se popularizó en la década de los años 80 y fue fantástico porque lo que hizo realmente es ser muy potente, ¿no?, conseguir chupar de alguna manera, ¿no?, sacar todos esos humos y claro, la clientela decía, puedo ir al restaurante yakiniku y no salir oliendo a fritanga, ¿no? Digamos, aquí decimos a fritanga, pero que no me huela toda la ropa muchísimo a humo Claro. de la carne a la parrilla. Entonces, lo que hizo fue popularizar más, si cabe, ese tipo de restaurantes, ¿no? Fue cuando se mejoraron los sistemas de extracción de humos, la popularidad de los restaurantes de yakiniku pues subió, ¿no? Se popularizaron muchísimo Claro, más. lógico. Eso sí, es verdad que ahí también ves un poco la calidad del restaurante, porque hay algunos restaurantes que tienen, ¿no?, estos sistemas de extracción de humo, pero dicen, no sé si no funcionan muy bien o les falta potencia o lo que sea, porque sales a veces y te huele la chaqueta, te huele la ropa a humo. Bueno, tiene sentido de todas maneras, ¿no? A veces es complicado hacerlo. Bueno, en algunos restaurantes he visto que te permiten Sí. dejar las chaquetas dentro de los bancos donde te sientas. A veces te permiten dejar las chaquetas ahí, a veces tienen como unas cajitas donde puedes dejar la chaqueta, el bolso, para que al menos la chaqueta no te huela, porque claro, la ropa la pones a lavar y ya La está, ¿no? ropa sí, no queda La más chaqueta es un remedio. poco al final más problemático, ya tienes que llevar a la tintorería y todo el rollo. Pero es eso, a veces la extracción de humos, en fin, ¿eh? En fin. Pero bueno, una vez que te sientas, básicamente se piden esos ingredientes crudos, que o bien son totalmente crudos o bien vienen macerados, marinados, adobados o lo que sea, que te ponen en la mesa y claro, pues cada uno se los cocina a su gusto sobre esta parrilla, que en parte es una de estas cosas que a veces también hemos comentado de la gastronomía japonesa, de muchos de estos platos comunitarios, ¿no? Total. Como el sukiyaki, el shabu shabu, que se cocinan Okonomiyaki. en una mesa con todos los comensales alrededor y que fomentan mucho la experiencia comunitaria, el hablar No es con solo la comer. gente. No es solo comer, Es porque comer en comunidad, es comer en compañía, es charlar mientras Totalmente. estás elaborando la comida, no estás solo comiendo y ya está. No, estamos participando de la elaboración de ese plato y mientras estamos participando vamos charlando, vamos tomando algo, Totalmente. ¿no? Es una experiencia, a mí personalmente me gusta mucho. a mí me gusta, aunque la manera tradicional de comer el yakiniku, ¿no? Como parecido a lo de la carne a la piedra, a mí no me gusta tanto, ¿no? En el sentido de que cocinarte tú tu propia carne Sí. puede ser interesante, puede ser divertido, pero creo que precisamente para mí, que me gusta mucho la carne cocinada
al punto, ¿no? Cuando tiene una temperatura interna la carne, pues de unos 135 Fahrenheit, ¿no? Que es lo que me gusta, pues se hace un... Atención, ¿eh? 135 Fahrenheit Sí, me lo sé en Fahrenheit, no es sé lo por que qué. me Bueno, gusta. es el medium rare, ¿no? Porque es la temperatura a la que la grasa de la interna se ha empezado a fundir Ujú, y empieza como a cubrir las fibras musculares, ¿no? Si ujú. es más fría, pues la grasa no se ha fundido, y si es demasiado caliente, pues ya Desaparece ha ya casi, ¿no? desaparecido. Mm, Exactamente, mm. ¿no? Entonces, claro, cuando tú te lo cocinas, tiene toda esa parte de comunidad, de hablas, de te lo pasas bien, pero a veces no controlas igual de bien, ¿no?, los tiempos de cocción. Y dices, jo, si estoy comiendo una buena carne, también es como una pena que a veces la puedes estropear simplemente pues porque estás ahí hablando, no te Eso es das cierto. cuenta. De hecho, yo casi prefiero en muchas ocasiones cierto yakiniku no consumir carne de gran calidad, A eso me porque refiero. estás con la cháchara, ¿no? Estás ahí hablando, tomándote la cervecita, comiendo Exacto, un para poquito una de, ¿no? panceta Pim marinada pam o un pum. no sé qué, que dice, pues dices, va, si esto Oye, más o mira, menos está bueno de cualquier manera, pues ya hablemos está. justamente de las partes más típicas, de los ingredientes Venga, más típicos, ya que has dicho, ¿no? Con no sé qué. vale, vale. Vamos a hablar un poquito, porque yo creo, a ver, hemos dicho ternera, carne de ternera es básico y es al final la carne más popular, más usada, aunque también se usan otro tipo de carnes, pero dentro de la ternera veréis nombres en las cartas, normalmente el rosu. No falla. Ya hemos hablado del orosu cuando hablábamos Del del tonkatsu, tonkatsu. exacto. Recordáis que era el lomo, ¿no? Creo que lo tradujimos. El orosu, súper típico. Tú has mencionado antes el karubi. Sí, que son el short rib, ¿no? En inglés, que son Sí. un extremo de la parte de las costillas, ¿no? Que Mm. viene además de la palabra coreana galbi, en este caso, pues pronunciada japonesamente. Exacto, karubi. Y siempre en Japón siempre se suele servir sin hueso, ¿eh? Se sirve solo la carne. En algún restaurante puede aparecer con hueso y te lo pondrá, ¿no? Honetsuki karubi, que es karubi con hueso, ¿no? Luego, otro corte súper típico que lo hemos visto muchísimo es el harami. El harami es una carne más o menos de alrededor del diafragma. Yo creo Mm. que sería parecido al corte que entendemos como entraña. Yo aquí me lío muchísimo. Me sé los cortes en japonés, pero no sé Creo que casi esto es a qué la equivalen. entraña. Y este corte es una mezcla, porque para algunos, ¿no?, este corte cercano al diafragma puede ser más jorumón, para otros menos. En Argentina, por ejemplo, también se cocina mucho. Yo la primera vez que lo probé en España fue en un restaurante argentino, aunque hace ya años que se encuentra fácilmente también en las carnicerías. Pero es uno de esos cortes que aquí se nota muchísimo con el harami la calidad del restaurante. Porque restaurantes buenos, el harami a mí me parece una puñetera delicia, Sí, mientras que en otros el harami es chicloso, totalmente. es duro, Sí, cuesta un sí, montón. sí, sí, totalmente. Luego, una parte que me encanta en Japón es gyutan, la lengua de ternera, ¿no? Tan viene de... Bueno, tan, ¿sabías que viene del inglés tongue? Sí, claro. Yo no tenía ni idea, sinceramente. Fue un día que se me iluminó un poco la cabeza y me dije, ah, por eso lo escriben de esta manera, porque viene del inglés tongue, pues tan, ¿no? Gyutan, lengua de ternera. Buah, es que me parece la lengua de ternera en Es rica. yakiniku está espectacular. De las mejores partes. Sí, sí, de las mejores partes. Pero bueno, luego tenemos cerdo también, Mm. ¿no? El cerdo quizás no es tan tradicionalmente típico del yakiniku, pero es eso. En muchos restaurantes que lo que quieres es tener mucha variedad de platos, pues el cerdo es muy fácil de sacar un montón de partes para usar en la parrilla. Por ejemplo, el buta-vara, Eso ¿no? es. Que buta es cerdo, vara es estómago, pues es El la estómago del panceta. cerdo. Ah, no, la panceta. Muy Bueno, bien. que la panceta al Ya, final ya, es era eso, ¿no? broma, El era pork broma. belly. O sea, es que buta-vara es pork belly, tal cual. Luego también hemos visto el tontoro. ¿Ah? Ese toro viene al final del mismo toro del atún, ¿no? De una carne como muy con mucha grasa por la zona como de la mejilla, del cuello. ¿Eso O cómo sea, de se la diría? carrillera un poco. Sí, quizás sí, ¿no? Es que yo me pierdo con estas cosas, ¿no? Quizás estos dos son los más típicos del cerdo. Luego hemos dicho el jorumón, evidentemente. A veces también lo podéis ver escrito como motsu.
Básicamente es lo mismo, esa casquería. Horumon, realmente en japonés, se ve que viene del dialecto de Kansai. Anda, qué bueno. Esto lo busqué justamente para este episodio del podcast, no tenía ni idea. Y significa, en el dialecto de Kansai, significa algo desechado, algo que desechas, Qué ¿no? bueno. Que claro, al final es un poco esa idea, ¿no? Pero ellos no desechan nada porque les encanta y ahí, pues bueno, puede ser cualquier cosa, ¿no? Desde hígado, por ejemplo, intestino, hemos dicho, corazón, hemos visto, También. Pero eh, bueno, a veces hay cosas muy como, raras. sí, como útero Sí, o como incluso ovarios y cosas sí, así. Yo he llegado sí. a ver cola también, que bueno, la cola no se suele utilizar en España un poco más. Mm. O los Bueno, callos, los callos estómago. sí, estómago también, en fin, Sí, sí. claro, sobre todo porque, por ejemplo, en el caso de la ternera, ¿no? Tienen 4 estómagos, pues depende de qué estómago utilices, ¿no? Pues creo que tienes una palabra u otra, pero Es tremendo. Si os gusta el tema de la casquería en Japón, vais a disfrutar muchísimo. Hay restaurantes de yakiniku solo solo de Horumon, de Horumon, solo especializados en en hormonas. casquería, ¿no? En hormonas, exacto. Luego también suele haber alguna cosita de pollo, no es mucho, pero suelen poner Sí, un alguna poquito. cosita pues para que puedas hacerte ahí el pollo también a la parrilla. Luego también los restaurantes de yakiniku generales, ¿no? Un poco los normales, pues suelen tener mariscos, algo de marisco, ¿no? Por ejemplo, hemos visto algo de calamar, Gamba, gambas, exacto, algunos camarones, alguna cosa así, y luego verduras, ¿no? Y las verduras más pues típicas, pues pimiento, pimiento, zanahoria, shiitake, que bueno, verduras y hongos, ¿no? sí, Pues también hay cebolla, cebolla, exacto, a veces repollo, sí, hasta moyashi, ¿no? Los brotes de soja, también berenjena. exacto, Ah, calabaza, sí, calabaza la también. cabocha, la calabaza japonesa. Entonces, bueno, ya veis que hay mucho, ¿no? Luego también depende del restaurante, va a haber como platillos de acompañamiento. Claro, No podemos tener pues un cuenco de arroz o nosotros solemos pedir mucho una tapita de kimchi, por por ejemplo, ¿no? Es ejemplo. bastante popular o alguna sopa, es decir, tienen cosas para acompañar, cosas que ya no se hacen a la parrilla, sino que te acompañan, ¿no? Pero la idea es que tú pides esto y van, bueno, te traen los ingredientes a la mesa y básicamente es lo que hemos dicho. Vas cocinando tú Exacto. poco a poco esos ingredientes a la Y parrilla. también lo que decíamos, ¿no? Los ingredientes cuando tú los solicitas, pues te vienen el platillo, un pequeño platillo con varios cortes de ese ingrediente que tú has pedido, que puede ser en crudo, simplemente con sal y pimienta, o vienen ya marinados con una salsa, ¿no? Mm. Palabra japonesa para salsa, pues tare, ¿no? Y la más común, pues suele llevar salsa de soja con sake, mirin, un poquito de azúcar, ajo en polvo, sésamo, etcétera, cosas así. Que de hecho este mismo tare es el que usamos en la gran mayoría de restaurantes, te van a servir un cuenquito con ese tare para mojar la carne después de sacarla de la También. parrilla, ¿vale? Entonces tú la estás cocinando a la parrilla, cuando ya está al punto que tú consideras, ¿no?, que a ti te gusta, la sacas de la parrilla, te la puedes comer tal cual o la puedes justamente mojar en esta Sí. salsita. Luego hay otra También a veces salsita a te ponen veces. sales de sabores, pues una sal de wasabi y cosas de esas. Eso es, sal también, mucho. Y luego también hay una salsa, normalmente un tare, normalmente cítrico. A veces también hay También. uno de miso, que a mí me gusta mucho para depende de qué carnes. Una salsa base de miso, de Yo sésamo. aquí de todas maneras soy un poco Sí, raro, porque si pedimos algún corte que ya venga marinado, dices, vale, perfecto, ¿no? Porque además al cocinarse a la parrilla, el propio calor y el fuego hacen que se caramelice esa salsa, ¿no? Se genera esa reacción de maillar además mm, en la carne y me parece que queda muy rico. Pero cuando la carne está en crudo, al menos yo lo que quiero es disfrutar del sabor de la carne tal cual. Entonces, como mucho, le pongo un poquito de sal. Hay veces que una pizquita de wasabi ayuda a realzar los sabores, eso es verdad, porque además te abre como las fosas nasales, el wasabi no es ese picante tan nasal, pero el wasabi bueno, realmente no es tan exagerado de picante como a veces podemos pensar, sobre todo cuando el wasabi es este industrial, casi artificial el en de pasta, tubo. el de tubo. Sí. Entonces ese no me gusta tanto,
pero es eso. Yo le añado poquita cosa porque quiero probar la carne tal cual. Pero Luis, tú cuando vamos a comer carne a algún restaurante de estos de carne, ¿no? Carnaca que dices tú te gusta la carne tal cual. Sí. Tú, por ejemplo, cuando eras un poco más joven, vamos a decir, ¿te pedías alguna vez ¿Me el estás llamando típico... viejo? Sí, Vale. alguna vez la carne, eso que era con salsa de queso o con salsa de pimienta, ¿no? Que venía así. ¿Tú te lo has pedido alguna vez? ¿Te gustaba? Alguna vez me lo he pedido pero con carnes, por ejemplo, no de ternera, ¿no? Yo recuerdo por León Ujú. haberme pedido solomillo de ciervo, Sí. queso de Valdeón, ¿no? Un queso típico de allí Wow, de qué la zona, rico. pero precisamente porque era un queso típico de la zona y rico. Pero realmente es Pero tú verdad. prefieres la carne tal Sí, cual. a mí me gusta la carne sin nada más, que En esté bien cambio, salpimentada, bien cocinada a la temperatura que me gusta para que el interior, lo que he dicho antes, y ya está. a mí me gustan mucho las Sí, poner no, sí, ya, salsas. ya lo Me sé. gustan mucho las salsas. Entonces, cuando vamos al yakiniku, Tú eres la que mi, pide los platos con marinados y yo pido los platos con sí, la carne eso lo cruda. primero y luego yo siempre estoy probando diferentes salsas, porque en muchos restaurantes te vienen tres más la sal, a Sí. veces es sal, hasta sales con sabores, ¿no? Sal ya Sí, con a mí sabor a no me importa wasabi o... probar. El problema está en que si pruebas un trozo de carne con la salsa X, No otro pruebas la con tal, carne, ¿no? al final no pruebas la carne de ningún tipo. Y sobre todo en Bueno, los sitios de Wagyu buenos. bueno, a ver, es que aquí hay que diferenciar. De esto podemos hablar ahora después, si quieres, Vale. podemos hablar un poco de algunos restaurantes a los que hemos ido y así diferenciamos un poco, porque sí es verdad que hay los restaurantes de yakiniku, entre comillas, de batalla, que calidad decente, pero pues eso, ¿no? Son un poco los típicos restaurantes de yakiniku que vas y hay mucho ruido, mucho salaryman y salarywoman, pues ahí después de, ¿no? De estar Salary trabajando. person. Salary person y no sé exacto. Me he liado yo aquí sola y me he metido en un embolado que no puede ser. Yakiniku. Hay que salir de esto como sea. Salary person, ¿no? Justo después del trabajo, pues, ¿no? De un poco de fiesta, charlando animadamente. Hay ese ambiente y luego hay algunos restaurantes donde uno va a comer carne. No va a pasar el rato mientras come carne, Exacto. sino que uno va, el objetivo es la Disfrutar de la carne. carne. ¿No? Entonces yo creo que hay dos diferentes. Si vamos a un restaurante de batalla, por decirlo de alguna manera, a mí me encanta probar todas las salsas, todas las sales, Claro, a mí todo lo sí. que haya, lo voy a probar todo. En ese caso está bien. Y de hecho a veces me quedo sin salsita en el cuenco y tengo que poner más. Pero luego te pasa incluso eso, lo que yo decía con los sitios de teppanyaki especializados en carne de wagyu o de Kobe, Mm. por ejemplo, ¿no? Que tienes ese menú de degustación que acaba con la pieza de carne de Kobe cocinada en el teppanyaki, que te lo hace un cocinero delante de ti. Y claro, al final, como es una carne que sacia mucho, porque tiene mucha grasa, pues te ponen una cantidad pequeñita. Y claro, dices, si este trocito me lo como con la salsa, este trocito con la sal de no sé cuánto, este con el wasabi, al final no te queda casi nada para comerlo tal cual y decir, a ver a qué sabe esta carne. Mira, ahora que hablas del teppanyaki, podríamos quizá hacer una mención, aunque cortita, de la diferencia entre el yakiniku y el teppanyaki. Porque has Claro, mencionado tú ahora el teppanyaki. Son platos diferentes, el son. yakiniku y el teppanyaki. Ya el nombre ya es diferente, sí que hay un yaki Hay igual un en yaki. los dos, porque al final ese yaki, recordad que decíamos, siempre es algo a la plancha, a la parrilla, ¿no? En el yakiniku lo Mira que plancha y traducimos... parrilla son cosas diferentes, ¿eh? Claro, pero para los japoneses no. Para los japoneses al final es lo mismo para nombrar los platos, ¿no? Lo que se hace en plancha o en parrilla siempre va a ser el yaki, Sí. ¿no? Entonces yakiniku lo traducimos a la parrilla porque son parrillas. En cambio, teppanyaki lo vamos a traducir no carne a la parrilla, ¿no? Sino es el teppan es una plancha de hierro, ¿no? Bueno, sí, es una plancha De que... metal. Totalmente. Ujú. Entonces, claro, la plancha, El el flat teppan, top. eso es en inglés flat, ¿no? Justamente es una superficie completamente plana, ¿no? El teppan, del teppanyaki. Todo completamente plano, podemos usar cualquier parte, ¿no? De esa plancha para cocinar el ingrediente y pueden ser, claro, como es completamente plano, no tiene agujeritos, podemos hacer arroz, podemos hacer huevo, podemos hacer eso, ingredientes un poco hasta algo líquidos, ¿no? Semisólidos, porque no van Claro. a desaparecer en una parrilla, tú ponle un huevo, que ¡puf! Se te cae para abajo, ¿no? Entonces yo creo que esa es la gran diferencia. Además,
En el teppanyaki normalmente, bueno, tenemos también dos grandes grupos, ¿no? El grupo de restaurantes, que es el chef, el que te cocina la carne, por ejemplo, en los restaurantes de carne de Kobe, ¿no? Pero yo Que creo son que los esto más pasa populares. parecido con el yakiniku. Los sitios que son un poco Sí, también es buenos, verdad. por ejemplo, un sitio de carne de Kobe, tienes tu chef que te cocina Sí. la comida. Mientras que otros sitios que es comida más barata, como puede ser un monyayaki o un Okonomiyaki. okonomiyaki, normalmente a veces cuando te ven que eres extranjero te lo cocinan ellos, pero lo puedes hacerlo normal tú. es que te lo hagas tú, ¿no? Y Sí. con el yakiniku pasa un poco parecido. Los restaurantes más baratos, estos en los que va la gente al salir del trabajo y demás, tú te lo haces todo en la parrilla. Pero restaurantes a veces un poquito más top, pues te dan la opción de que a veces, o la puedes tener, ¿no? Según donde estés sentado y esto, de que te lo haga el chef. Eso es. Bueno, pues hecha ahí la diferenciación un poco de yakiniku y teppanyaki, digo, para que no nos liemos. Yo tengo también otra pregunta, ahora que estamos aquí diferenciando cosas, y es que nuestro primer libro, Japonismo, un delicioso viaje gastronómico por Japón, Joder, los títulos de nuestros libros, quitando el segundo, son son todos largos, tío. son un No lo hemos mouthful, pensado bien, ¿eh? No, no, esto. no, no. Pues en el primer capítulo hablamos justamente de Sapporo y ahí hablamos de un plato muy típico de Sapporo. ¿Sabes de lo que te estoy hablando, no, Luis? Hombre, claro, Sapporo, la capital de Hokkaido. Está haciendo aquí el longuis. Estoy hablando del Genghis Khan. Oh, Para Genghis Khan. el Genghis Khan, el plato típico de Sapporo, de Hokkaido realmente, muy popular en Sapporo. Y te pregunto, Luis, ¿el Genghis Khan, ese Genghis Khan, es yakiniku? Buf, bueno, es que es carne de cordero, claro, no es ternera, aunque también al final en el yakiniku utilizas cerdo y otras Otros, sí. cosas, ¿no? O sea, técnicamente sería una variación, ¿no? Porque utilizas no es exactamente una parrilla, porque no es eso, no es una rejilla debajo de la cual tienes el carbón vegetal, ¿no? Lo que tú decías, que si pones algo líquido, claro, se cae por la rejilla. Aquí lo que tienes es una parrilla que no es plana, es convexa, ¿no? cóncava. Siempre me lío. Es con el cóncava y que cóncava. tiene, se Vale. supone, la forma del casco de un guerrero mongol, ¿no? De ahí un poco también el nombre de Genghis Khan o Genghis Khan. Bueno, se dice que además los mongoles comían mucha carne de cordero. De ahí un poco todo, entre que la parrilla se asemeja al casco y que además este plato usa una carne que fuera de este plato se consume muy poco en Japón. En Japón se consume muy poco cordero. Muy poco, en sí. general, en cambio, este plato es básicamente cordero. Totalmente. Ahí sí que es carne de cordero 100%, ¿no? Es muy curioso todo eso. Pero luego el resto es muy parecido, porque también vamos a acompañar esa carne pues de pimiento, de setas, de cebolla, ¿no? Un poco también de verduritas. Sí que, claro, se coloca de manera diferente en esa parrilla, porque evidentemente la parrilla tiene esa forma, ¿no? De casco cóncava. Exacto, con lo cual hay cosas que están más altas que otras, pero Eso se es. supone que el calor, ¿no?, que viene de dentro de esa parrilla, pues aporta el calor a toda la superficie de esta especie de casco parrillero. También es un plato relativamente nuevo y viene un poco de temas de promoción, planes económicos del gobierno japonés que quería aumentar el tamaño de los rebaños de ovejas en Hokkaido, ¿no? Promovió mucho pues justamente esto, y entonces, claro, había mucha oveja en Hokkaido, claro, se esquilaban, ¿no?, las ovejas para producir la lana y demás, pero también pues empezaron a consumir mucha más carne al final de oveja. Pero el nombre del plato, si ya decíamos que yakiniku es un neologismo, Genghis Khan todavía mucho más, porque la primera mención escrita aparece en 1931 y lo inventó un señor nacido en Sapporo que dicen que se inspiró en los platos de cordero a la parrilla de la cocina del noreste de China, es decir, de la zona de lo que es Mongolia. Es tremendo. La Mongolia china. Sí. Luego hay mucha disputa sobre el origen del plato. Hay quien dice que realmente surgió en la prefectura de Yamagata, otros en la prefectura de Iwate. Estamos en la región de Tohoku, ni siquiera estamos en la isla de Hokkaido. Pero hay quien dice que surgió en Tokio.
Claro, de hecho en Esto es como Tokio, cuando decimos en España, ¿no? en Madrid. Que Madrid es el mejor puerto de mar y estas cosas, ¿no? Sabía que iba a salir. Claro, es que... Bueno, pero es que en Tokio apareció el primer restaurante dedicado exclusivamente a este plato, al Jingisukan, que fue el Jingisuso, literalmente la casa de Genghis. Gengis, ¿no? Bueno, yo digo, perdón, pues Genghis, no sé, que abrió en Tokio en 1936. No tengo ni idea. Lo que sí tengo idea es que si vais a Hokkaido tenéis que probar Hay que probarlo. el Jingisukan. Hay un montón de restaurantes. El funcionamiento es igual que en un restaurante de yakiniku, realmente. Sí, tienes verduras, tienes carne y tú las vas colocando encima de esta Exacto. parrilla y cuando consideras sí. que está cocinado, pues te lo comes. Te lo comes, hay salsitas igual, cada mesa tiene su parrilla también, así que básicamente sería lo mismo. Y Pero una curiosidad, Laura. Dime. ¿Tú sabes que existe un día del yakiniku en ¿Qué Japón? dices? Sí, bueno, en Japón realmente existen días de absolutamente todas las cosas. Sí. También pasa en Estados Unidos, ¿no? Yo lo recuerdo de cuando trabajaba en Google, ¿no? Que mis compañeros americanos siempre era el día de no sé qué, el día de no sé cuántos. Y digo, ¿de verdad? ¿Seriously? Pues sí, existe el día de yakiniku y claro, en muchos casos en Japón esto se hace en función de cómo suena, ¿no? De cómo si tú tomas los números del día, ¿no? De pues, cómo se lee, cómo ¿no? se y cómo lee suena. y dice, oh, esto suena parecido a otra cosa. A ver. Entonces, es un Goro Awase, que es esto que digo, de juego de palabras numéricos. Y es el 29 de agosto. Porque el 29 de agosto aproximadamente se puede leer como yakiniku. Porque el 8, ¿no? Que sería agosto, es ya, ¿no? El 2 es ni, ¿no? Entonces 2, ya tenéis el día 8, o sea, el mes 8, hemos dicho el día 29, entonces el 2 del 29 sería ni, y el 9, que es ku, pues dices ya, ki, ni, ku, más o menos. Bueno, el ki a lo mejor también viene del mes, ¿no? Sí, del tsuki. 8 mes, exacto, probablemente viene por ahí, ¿no? De suki, que le quitas el tsu. Claro, porque ¿para qué? Pa' No que lo encaje, necesitas, pa' que ¿no? encaje. Claro, bueno, mira, ahí te lo compro, pero porque me lo has dicho así con mucha emoción y me sabe mal ahora decirte que anda ya, pero... Pues ponle un poco de sal de wasabi o algo. No, yo un poquito de tare o una salsita de sésamo o la cítrica, algo así, ¿no? Pero tengo hambre, Luis. Tengo hambre después de aquí estar hablando de yakiniku y yo quiero ir a comer yakiniku. Pues bueno, lo único que tienes que hacer es pasear por las calles y mirar los chochines, ¿no sabes? Vamos a ver. Mirar el chochín. Tú no mires mucho, que a ver si... Exacto. ¿no? Tienes que mirar un chochín que ponga yakiniku porque lo suele poner en no hiragana. esto es muy barrio bajero, ¿no? No, pero tú ves el farolillo este y está escrito yakiniku. Claro, pero si no sé japonés, no entiendo hiragana, no veo que esté escrito yakiniku. Pues mira, no entonces te voy a recomendar una cadena que se llama Gyukaku, que aunque lo pone también en kanji, lo tiene escrito con caracteres occidentales, que es una cadena de restaurantes especializado en yakiniku, ¿no? Es un yakiniku muy al estilo japonés, es uno de estos restaurantes donde están llenos de grupos de gente que acaban de salir de trabajar. Son muy grandes en general los gyukaku. Son muy grandes, Sí. hay un montón de espacio, la gente es ruidosa, bebe cerveza, grita, se ríe, come, de todo. Bueno, vive y ya está bien. Gyukaku tienen una carta bastante amplia, tienen un montón de tipos de cortes de carnes, de un montón de verduras, luego tienen un montón de platillos, esos que decíamos para acompañar, tienen muchísimo de todo, pero es que además es muy popular porque tiene opciones de tabehodai. Exacto, el tabehodai es básicamente el buffet libre. Come lo que quieras, ¿no? Come lo que quieras. Entonces, ellos lo que hacen es... Tú tienes la carta y puedes pedir los platillos individuales, ¿no? Pero al final te das cuenta de que a veces, esto es un lío, ¿no? Entonces, no, y hasta sumando pagas, a veces claro. y de más o menos me sale a cuenta el tabehodai. Esto es como el Year Pass. Esto es como hay que el hacer Year Pass. cuentas. Hay que hacer cuentas. No, tú dices, yo me lo compro porque sé que me va a salir mejor y sobre todo menos estrés mental, ¿no? Totalmente. Entonces, pues tú te compras el Year Pass, digo, el tabehodai, y básicamente tienes como diferentes clases de tabehodai, ¿no? El tabehodai para pobres, que come, digamos, tienes como un número de platillos limitado entre los que elegir durante un tiempo limitado. Sí, normalmente también. 90 minutos. O ¿no? 2 horas, ¿no? Solía sí, ser. No sé. Luego tienes el tabehodai un poco ya más
más bueno, que añade como a lo mejor unos 20 platillos extra que los encuentras en la carta, o sea, no tienes problema para saber cuáles son. Y dices, pues vale. Y luego tienes el Super Premium, en el que a veces incluso sueles tener hasta carne de Wagyu y demás. Pero claro. También, claro, tú podéis pagar el Tabejodai más barato y pedir algún extra de platillos que dices, oye, no me quiero ir de aquí sin probar algún Wagyu, no está dentro de mi buffet, el que yo he pagado, pero lo compro aparte, ¿no? Pues es una buena opción sin tener que pagar el Tabejodai más caro. Lo bueno es que es eso, en esas 2 horas o el tiempo que dure, podéis pedir absolutamente todo lo que queráis de lo que está incluido en ese Tabejodai. En el más barato, evidentemente, vais a encontrar muchas cosas como que si arroz, que si kimchi, que si verduras. Entonces dices, ya, pero de la parte que me interesa de carne, pues bueno, ahí tienes, pues eso, la panceta marinada, la panceta en crudo, el bulgogi, ¿no? El karubi también ahí suele haber. O sea, cosas harami normales. También. Sí, harami, pero que dices, pues para un ratito, cuando te apetece la experiencia de la parrilla japonesa y esto, pues está muy bien. Eso es. Y lo que tú has dicho, lo hemos hecho muchas veces, porque a veces vamos con Eric, ostras, Eric, y ya de pequeño ya comía mucho, y ahora si vamos ahora nos morimos, porque come mogollón. Entonces, como para pedir el caro. Exactamente, si pides el caro al final es muy caro, ¿no? Puede ser muy caro. Pero es hombre, la diferencia es importante. Así que lo hemos hecho mucho de pedir el más baratito y luego pedir algún platillo fuera de esa carta, ¿no? Y pagas ese plato. Y lo bueno es que la carta suele tener fotos, con lo cual es relativamente fácil. Y hasta en algunos sitios ya empezaba a estar en inglés y por todo, eso es fácil saber qué estás pidiendo, ¿no? Y que si, al menos que visualmente digas esto me entra por los ojos, muy bien. Y como os decimos, es fácil encontrar los gyukaku porque están por todo Japón, ¿no? El logo es en blanco y negro, tiene los kanjis de gyukaku, pero suele tener también escrito el gyukaku tal cual. Pero vamos, es que si no, si vais con internet, que Google en japonismo Maps siempre lo recomendamos, os abrís Google Maps, escribís gyukaku, ¿no? Con la I griega, el gyu, ¿no? Que gyu es de vaca. Ternera, ¿no? Y os van a salir un montón de opciones. Nosotros, además de que tenemos un artículo. Sí, tenemos un artículo sobre gyukaku en la web. Y de hecho estaba yo ahora pensando que hemos estado en varios restaurantes de yakiniku, algunos, ¿no?, así específicos, que todavía no tenemos reseña en la web. Estaba aquí, mientras tú estabas hablando de Google Maps y demás, me acuerdo uno en Kioto, que era una entrada estrechita, cerca del barrio de Gion. Sí, que nos sentamos en un sitio de carne de Kobe, que estuvimos en una sala privada. En una sala de tatami. En una sala de tatami con la señora vestidas de kimono. Maravilloso. Era un sitio muy pijo, que lo encontramos un poco de casualidad. Sí, de esas cosas que te salen bien, ¿no? Que sí, deberíamos. Tengo que mirar las fotos porque. Yo creo que me acordaría del sitio. Lo puedo intentar localizar para escribir, ¿no? Si sigue existiendo, porque la verdad es que me gustó muchísimo. Luego estuvimos por la zona de Ginza. En Tokio, sí. En Tokio, en otro que era de estilo occidental, en el sentido de que eran mesas normales, no de tatami y demás, pero que cocinaban como uno de los platos estrella, era una pieza más grande de carne, que la cocinaban de una manera que quedaba un exterior casi carbonizado, pero no carbonizado de mal hecho, ¿no?, sino muy oscuro, que luego te lo cortaban estaba muy bueno en filetes también. Y quedaba riquísimo. Deberíamos escribir de estos sitios. Luego hemos estado en restaurantes, que eso sí aparece mencionado en las guías, de Totori. Recuerdo el de Totori, que nos pusimos las botas porque era relativamente barato de Totori, para además. la calidad que tenía esa carne. Fukuoka, que también disfrutamos una barbaridad de ese restaurante. Lo había investigado yo antes de ir y dije, tenemos que ir a este restaurante. Luego, sí o sí. Nagasaki, también estuvimos comiendo carne deliciosa, wagyu local. En Kumano Kodo, recuerdo también. Tengo además una foto. Wagyu de Kumano. Y luego en Kochi también estuvimos comiendo, que allí era vaca roja, que era, porque normalmente la gran mayoría del wagyu es de raza negra, ¿no? Tenemos un podcast, un episodio de wagyu y carne de Kobe, pero en Kochi es de raza roja. Que ahí recuerdo que Eric comió demasiado. Y sí, luego vomitó. Yamagata, en fin, hemos comido yakiniku muchísimos, de nuestros platos realmente favoritos. Tenéis algunos de estos restaurantes, los tenéis en los mapas, seguro. Y en los artículos de los lugares. Ya que de estos sitios a lo mejor no tenemos tanto
Es que mira, es que me estoy acordando, perdona, pero me estoy acordando de otro sitio en Pontocho, Uno de los barrios de geishas de que Kioto. tampoco tenemos artículo y deberíamos hacerlo porque ese sitio también está muy guay. Porque era un restaurante, creo que se llama Nikudoko Danro. Ajá. Estoy mirando aquí Google Maps ahora para. Y sí, porque lo tenéis justo al fin, casi al final de esa calle estrechita que es Pontocho, como tú Yo dices, ¿no? Barrio fíjate de geishas. que aquella noche, o sea, creo que sé cuándo dices, pero no me acuerdo exactamente de dónde estaba. O sea, sé Yo que sí. Yo además lo tengo localizado en el sí. mapa. Sí, 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 sí. Me acabo de poner ahora porque estaba Y no aquí es porque buscándolo. acabásemos muy mal, de alcohol ni nada, es porque simplemente estábamos paseando, era muy de noche, estaba muy oscuro y me daba un poco igual hacia dónde Dónde íbamos, caer, ¿no? ¿no? Sé que estábamos relativamente cercanos al Kamogawa, eso Pero es sí. que el restaurante se encuentra dentro de una auténtica kyomachiya, una casa tradicional Eso, sí, sí, de sí, sí. Kioto, pero luego por dentro De hecho, tiene. subimos unas escaleras porque Subimos arriba. nosotros estuvimos Eso. cenando en la primera planta. Eso es, combina así el estilo japonés, ¿no? De la propia machilla con toques bastante de decoración modernos y tiene lo que a mí también me gusta, que tiene salas privadas, ¿no? Nosotros estuvimos en una sala muy chiquitita, pero estuvimos en una sala ahí privada y ahí estuvimos la mar de bien, ¿no? Para si sois grupos pequeñitos, pues estas salas privadas están muy bien. Pero bueno. Yo tengo que hablar sí o sí, Luis, que esto va a venir artículo en breve, en cuanto haya fotos. Sí. Estuvimos en Kioto en un yakiniku curioso, muy Un curioso. yakiniku curioso abierto hace relativamente poco y que, como tú dices, lo visitamos en nuestro último viaje, que fue en noviembre-diciembre de 2023. Estuvimos en Yakiniku Mafia. Yakiniku Mafia, que es un proyecto, a lo mejor conocéis Wagyu Mafia. Que tienen, por ejemplo, el Katsusando de Wagyu, del que hemos hablado en japonismo por la zona de Nakameguro, en Tokio. Pues, a ver, es un proyecto, el de Wagyu Mafia es un proyecto, yo lo creo, de ultralujo, ¿no? Realmente se basa en vender el ultralujo, ¿no? Pero lo bueno de Yakiniku Mafia es que sí, tiene esa parte un poco forma parte de Wagyu Mafia, con lo cual somos guays, hasta el local es como muy guay, todo como muy con unas moderno. luces así azules y tal, un poco sí modernito, con música un poco más electrónica. Chunda, sí. tú electrónica, yo chunda, pero al final de gran calidad, porque sirven ternera de Osaki, ¿no? Me parece. Osaki beef, exacto, ¿no? Que es una de las. Wagyu es una importante. Wagyu muy, muy bueno. Y de hecho, solo les envían 60 cabezas de ganado cada mes, creo que leí, ¿no? Entonces cuesta, ¿no? Y claro, pues dices, pues es una maravilla poder tener un sitio así, sobre todo porque el Wagyu Mafia empezó como un restaurante especializado en yakiniku, con carnes muy buenas, incluso muy de buena Kobe, pero solo para miembros. Sí. Tú tienes que ser miembro de ese club, por así decirlo, y entonces reservar, que ya depende también de si hay sitio o no, porque claro, cada vez hay más miembros o no. Pero claro, como vieron que tenía éxito, pues este sitio de Yakiniku Mafia lo puede reservar cualquiera, igual que el sitio de las hamburguesas, que también puede ir cualquiera, que lo tienen en Tokio, o el sitio del Katsusando, ¿no? El sándwich de ternera empanada, pues Qué también bueno. puede ir cualquiera, ¿no? Entonces está muy bien porque no hace falta tener que estar andando con extrañas reservas ni nada, y se puede reservar a través de su propia web. Con lo cual es muy fácil. Eso sí, a mí me sorprendió porque es un yakiniku, sí, pero ellos lo llaman, de hecho, que esto lo vi en su web cuando estábamos mirando para ir, que lo llaman Wagyu Jisukan. Y diréis, ostras, esto del Jisukan me suena a algo que habéis mencionado antes, sí. ¿no? Bueno, es que claro, es un híbrido de yakiniku y el Jingisukan. Eso ¿no? es. Porque tiene carne de wagyu, no de cordero como el original, pero no es una parrilla con su rejilla ni nada. De hecho, es una parrilla igual que las que se usan en Hokkaido, ese cóncava, ¿no? Igual. Entonces, bueno, me pareció súper curioso. La calidad de la carne estaba espectacular. Sí, luego además ellos
ellos, claro, venden mucho también la exclusividad, porque, por ejemplo, en la carta para beber, pues tienen aparte Sí. cervezas y demás, tienen su propio highball, ¿no? Madre Que mía, estaba sí. muy rico, pero también tienen algunos sakes que los producen con un productor que ha ganado varias veces la medalla de oro a mejor sake de Japón. Y hay un par de versiones que las hace en exclusiva para ellos. Entonces, claro, cuando te pides, nosotros nos pedimos una botella de ese sake, cuando te la pides encima te hacen Un ahí poco de un poco de espectáculo. espectáculo, no me salía la palabra, Sí, ¿no? Te no salen sé. los dos camareros, ¿no? Y te dicen, de hecho, dice, no, pero saca el móvil, grábame y tal, porque te presentan la botella, gritan Porque es y... un poco el tema redes sociales, Sí, ¿no? El propio, el jefe supremo, por decirlo de alguna manera, de Wagyu Mafia, es un señor que se mueve muchísimo en redes sociales, siempre mucho. está con los trozos de carne, los presenta así de manera y hace unos vídeos que saltan cosas, ¿no? Es como muy Y luego le pega el vistoso. bocado y dices, madre Sí, mía, yo sí, sí. quiero. Entonces buscan eso, ¿no? Pero a mí este tipo de cosas normalmente me dan un poco igual, sinceramente. Paso bastante de todo este rollo, pero me lo pasé muy bien en este restaurante, de decir que puedes hacértelo todo tú. Puedes cocinar tú ¿no? la carne y de hecho si hay muchísima gente, pues a lo mejor hasta les haces un favor, Sí. pero ellos también se ofrecen a, oye, ellos te lo pueden ir cocinando también, están charlando Y yo creo contigo. que les gusta cuando les Sí, dices que te lo hagan ellos, porque así también charlan contigo. Porque de sí. hecho todo el personal de este restaurante, todos hablan inglés Bueno, fue muy también. divertido porque, claro, estábamos hablando de que no era nuestra primera vez en Japón, bla, 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 ¿no? Todas esas cosas. Y claro, yo dije, pues yo es que he vivido, ¿no? Viví durante un año aquí en Kioto. Ah, sí, ¿cuándo fue? Y ahí ya nos tronchamos de la risa porque yo dije, bueno, probablemente es que tú a lo mejor no habías ni nacido, ¿no? Y le dije el año, digo, 2000, el año 2000, me dice, ah, no, me faltaba un año por nacer, todavía no había nacido. Ja, 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 ¿no? Fue como Sí. una anécdota muy divertida, muy entrañable de esa noche y casi casi del viaje, ¿no? Recuerdo muy bien las Estuvo risas muy que nos bien. echamos con ese chico que ahora no me acuerdo del nombre, lo tengo apuntado en Instagram. Bueno, fue súper simpático. Pero bueno, ¿quién hizo la reserva? ¿Quién dijo vamos a ir aquí? Tú, lo hiciste todo tú. Eso sí, Ah, podéis hacer la reserva por internet y se paga por adelantado, ¿no? eso sí, se Eso paga sí. por adelantado. Tenedlo en cuenta, pero al menos pues es muy fácil. Yo tengo ganas de escribir de este sitio en la web porque creo que es un sitio curiosón, es un sitio diferente y Exacto. bueno, Y pues aquí pedimos como extra, recuerdo, bueno, el nos pusimos harami. las Y lo botas. pedimos 2 veces. Sí. Porque el harami, lo que Estaba decíamos muy antes, ¿no? bueno. Pensábamos, bueno, es que a veces el harami, cuando lo hemos pedido, incluso en sitios como Gyukaku, ¿no? Pues dices, bueno, es un poco así, Sí, así, tal. más elástico, más Pero como teníamos ganas de comer más y ya habíamos comido, digamos, la la parte carne. principal, ¿no? De que venía en la barbacoa, en el menú que habíamos comprado, pues dijimos, venga, pues ponnos una ración de harami. Y estaba, madre mía, ese harami es de lo harami de Wagyu de Osaki Beef. Es de lo mejor que he comido nunca. Luego nos dejaron probar un platillo por ahí que habían hecho como Estaban en pruebas. sí, eran como partes al final como que tiras, ¿no? De cuando presentas, que tiras, entre comillas, entiendo, cuando presentas los trozos de carne, Claro, le claro, los quitas los presentas, ¿no? bordes. Todo cuadradito, maravilloso, ahí, bueno, rectangular, maravilloso, pues toda esa carne que has ido quitando, que está muy buena al final, era Con repollo, repollo una y... salsa, estaba espectacular. Estaba Mira, buenísimo. me va a sonar la tripa ya. Quiero hablar, antes de terminar, quiero hablar de otro restaurante que visitamos. Justamente en este último viaje de noviembre, finales de noviembre de 2023, que también reservaste tú, te emperraste tú Me en emperré. ir y he de decir Bueno, que es que este restaurante... experiencia religiosa. Exacto, porque fuimos a Sumibi Yakiniku Nakahara, que es un restaurante al que teníamos reserva para ir a Sí, finales de abril de 2019. 2020, quiero decir, 2020. y lo tuvimos que cancelar, evidentemente, porque hubo una pandemia y se paró el mundo. Y tenía ya las ganas de entonces, porque si a lo mejor os suena, si habéis leído Japonismo, en Japonismo tenemos un Debería artículo sonaros. sobre las hamburguesas de Henry's Burger, que son hamburguesas de Wagyu, que son Buah, riquísimas. Y qué este ricas. restaurante de hamburguesas lo abrió un señor que se llama Nakahara, que nació en San José, en Estados Unidos, aunque realmente de familia japonesa, y se volvió para Japón a los pocos meses, pero él habla inglés también, y de hecho su restaurante principal es este en el que estuvimos, Sumibi Yakiniku Nakahara, un restaurante de
de yakiniku, que depende de con quién hables, pero está considerado posiblemente el mejor yakiniku de Japón, o al menos entre los mejores. Y realmente es maravilloso. Es un lugar que, claro, también cambia un poco, porque tiene unas cuantas mesas en el que la experiencia es... Te sirven la misma carne a todo el mundo, evidentemente, ¿no? El Porque la menú calidad es muy es buena. único. Aquí es como menú degustación, ¿no? Sí. Es un menú degustación de yakiniku de Sí, wagyu. bueno, sería el menú omakase, ahora que se ha puesto Bueno, de moda sí, un poco el omakase. nombre, en el sentido de que él Es lo que aprovecha las carnes que tiene, las mejores carnes, las mejores piezas, es lo que te va a poner en ese Exacto. menú, ¿no? De hecho, le preguntamos, ¿no? Y él dice, mira, yo tengo un proveedor de carne desde hace muchos años y normalmente pues me trae carne Miyazaki, creo que de era, ¿no? Omi. Ah, ¿no? Omi, sí. Pero justo esta vez, pues la que me ha traído, porque es la que estaba mejor, era Matsusaka. Entonces, la que comimos nosotros era Matsusaka, pero no le da mucha importancia No, a él no. a si es Omi, Matsusaka o lo que sea. A él lo que le da importancia es que la carne tenga las características organolépticas que él considera que son las mejores. Entonces, todos los comensales que están en el restaurante comen el mismo menú omakase, pero si tú estás en las mesas, te lo cocinas tú. Mientras que cuando estás en la barra, que hay unos poquitos espacios, no muchos, ¿no? Con lo cual son sitios que están muy demandados, pues es él mismo el que te lo cocina. Y claro, la maestría que tiene el señor Es para saber, impresionante. porque claro, él es el que corta las carnes, ¿no? Entonces él las corta, él siempre dice que 1 milímetro de diferencia de grosor con una pieza te puede cambiar la experiencia. Entonces, claro, si él te corta la carne de forma perfecta y la cocina en esa parrillita individual que hay delante de cada espacio en la barra, el tiempo justo que él considera que necesita estar cocinado, sabes que lo vas a comer perfecto, mientras que si estás en la mesa, a veces se te puede ir un poco, ¿no? Sí. Te pueden dar alguna indicación los camareros de esto no lo dejes más de 10 segundos o algo así, Supongo pero que ya, lo es, hacen. pero ya es distinto, ¿no? Entonces, Y además me gusta es que mucho si estar en la barra. podéis estar en la barra es un espectáculo, porque estás viendo cómo van, claro, ¿no? Cortando, cómo van preparando las siguientes piezas, ya sean tuyas o de los comensales que están a tu lado en la barra. Es un espectáculo ver cómo preparan, ¿no? El Total. mimo con el que primero van cortando todas las piezas. Luego el control, lo que tú dices, el control absoluto. Le veías, ¿no? Correr de aquí para allá en la barra, iba controlando, no, le falta un segundo, la gira. Exacto. No, Y esto ya este, los ha y este puesto señor tal. es famoso además por su lengua, o más que por su lengua, por cómo prepara la lengua de ternera wagyu, sí. ¿no? Porque además, cuando tiene lengua, no es el típico corte de lengua que puedes ver en el gyutan, por ejemplo, en Sendai, ¿no? Que es la parte, digamos, más muscular, más central de la lengua, sino que utiliza 3 cortes diferentes de la lengua. Vaya espectáculo. Esa Porque lengua yo fue... recuerdo cuando Luis me dijo, vamos a reservar, hay varios menús, ¿no? Hay el menú más clásico con las horumon, ¿no? Toda esa casquería, termina con, ahora hablaremos de él, el sándwich, ¿no? También el katsusando, el katsusando. wagyu sando. Pero luego también hay un menú, pues para el que no le guste el horumon, ¿no? La casquería. Yo dije, no, mira, si vamos a este restaurante, vamos all in, ¿no? A tope. El menú que tenga más de todo, vamos a ese porque pues, no sabemos cuándo vamos a poder volver a este restaurante, así que a tope. Si no, pedimos cerveza y si hay algo de horumon que no nos gusta, pues tragas cerveza y pa'lante, ¿no? Fue de lo que más me gustó del restaurante, porque evidentemente las piezas un poco más conocidas, las partes más conocidas, estaban deliciosas, que si por el solomillo, supuesto. que si el lomo, que Claro, estaba pero muy bueno, eso ¿eh? ya sabes, o sea, ya sabes, tú lo estás viendo y se te está haciendo la boca agua porque estás viendo esa pieza con ese infiltrado, ¿no? de grasa y dices, wow, eso tiene que estar delicioso. Y evidentemente lo está. Pero es que creo que ya un límite que ya, yo creo que ya no sé no soy capaz de... O sea, está más delicioso de lo que puedo realmente sentir, ¿no? Notar. Espectacular. Pero lo que más me sorprendió fue justamente la casquería. Hubo partes de la casquería que para mí fueron las mejores. Y justamente una de las partes de la lengua que tú estás diciendo... Sí, la parte como del frenillo hacia atrás. Como el frenillo me pareció... Era delicioso, en serio. Qué cosa más rica. Qué cosa más rica. Absolutamente maravilloso. Así que recomendación
Porque, bueno, aparte de la carne, luego tenéis algunos aperitivos, ¿no? Ponen algunas Y verduritas. es eso, y acaba con un sándwich con el trozo no así gruesito de wagyu empanado. Que estaba muy bueno. Estaba buenísimo, por Estaba muy Dios. bueno. Luego Lo también sé, te dan... claro, no es barato. No es barato. Evidentemente, a ver, es un restaurante top. Al Es un final, restaurante muy eso top. también lo pagas, pero de verdad, para una vez en la vida es de esos O lugares. dos. Yo la próxima vez que vuelva a Japón quiero volver a este sitio. Bueno, pero a mí me pareció espectacular. Espectacular, así que ahí va recomendación, a ver si cuándo podemos escribir de este restaurante en la web para daros un poco toda la información. Y daros un poco de envidia, ¿no? También, oye, y especialmente yo volver a salivar, que ya, es que me va a sonar la tripa, ya lo vais Pero a oír. Laura, para un poco porque llevamos casi, yo qué sé, una hora hablando de Yakiniku, no nos queda tiempo para... ¡Japonismo Mini! Bueno, pues como ya hemos hablado mucho de Yakiniku, esta otra parte la vamos a hacer más rapidita. Sí, bueno, quizás yo diría, por ejemplo, ¿no? Ya que estamos aquí con temas de noticias en Japonismo Mini, pues hay que hablar de que ha abierto pues Team Lab Borderless. Ha abierto Team Lab Borderless, ya sabéis que el nuevo Team Lab Borderless está en el interior, en el complejo de Azabudai Hills. En un Garden Plaza. De hecho, el pasado viernes, si estáis escuchando esto aquí, ¿no? Cuando toca, si lo estáis escuchando en un futuro, pues bueno, pues fue el viernes 9 de febrero, si no recuerdo mal, sí. Pues hicimos un directo justamente hablando de Azabudai Hills para, un poco, entre comillas, celebrar esa reapertura de Team Lab Borderless en la zona de Azabudai Hills. El interior de Team Lab Borderless hay muchas salas que no han cambiado nada, ya es algo que ellos dijeron que querían hacer, de Exacto, mantener tal cual, ciertas pero obras añadiendo originales. un par de ellas nuevas. ¿No? Entonces han añadido alguna cosilla y demás. Así que ya lo sabéis, si queréis ir a Team Lab Borderless, ya abierto, ya tenemos las entradas, están a la venta, así que pues ya lo podéis volver a poner en vuestros itinerarios por Japón. Y luego yo también quería comentar que la semana pasada, justamente, si el viernes hicimos ese directo de Azabudai Hills, hablando un poco de Team Lab Y Borderless. para que vierais las fotos de dónde estaba la entrada al Team Lab Borderless y esto. El jueves, ¿no? Justo el día antes, el jueves 8, estuvimos en Barcelona, nos hicimos una excursioncita. Excursión de día. Últimamente todos los viajes que hacemos son viajes express. Si son a Japón, son de 6 días y medio. Si son a Barcelona, que dices, bueno, os lo tenéis en el mismo país, pues entonces son de día. Porque salimos, dejamos a Eric en la ruta para irse al colegio y nosotros nos fuimos al aeropuerto y volvimos a casa 14 horas después. Sí, salimos de casa a las 8 de la mañana y llegamos como a las 10 de la noche, ¿no? Básicamente. Sí. Bueno, estuvimos en la residencia del cónsul del Japón en Barcelona. Ahí estuvimos celebrando el natalicio, ¿no? Del emperador, que es el próximo 23. Exacto, ¿no? es el próximo 23, pero se celebró en todas las embajadas y consulados el 8 de febrero. El 8, y además en este caso el cónsul, ¿no? El señor Sato, termina su estancia en Barcelona, Exacto, termina su misión diplomática. Sí, y bueno, da mucha pena porque ha sido realmente muy activo. Muy intenso en activo, redes. Y sobre todo porque ha sido una persona que hablaba bien español y que había tenido, ¿no? Cuando era más joven, había estado ya en España y tenía mucho cariño por España y viajaba mucho por España e iba contando también sus propias experiencias, ¿no? Y yo creo que eso ha sido muy, muy bonito. Evidentemente, no estábamos invitados nosotros únicamente, ¿eh? No penséis que... había 300 personas. Sí, claro, es un evento en el que se invita a mucha gente relacionada con la cultura japonesa. Nos lo pasamos muy bien porque conocimos a gente que teníamos ganas de conocer, que no les conocíamos, solo les conocíamos de redes. Pudimos ahí, ¿no? Estar charlando un ratito con ellos y hasta conocimos a gente que, bueno, recuerdo los señores de Lexus, por Efectivamente, ejemplo, conocimos ¿no? gente de Lexus Barcelona, ¿no? Pues estábamos Fue de esperando para casualidad. saludar al cónsul y a su esposa. Nos pusimos a hablar y claro, fue divertido. Hombre, claro, sí, el podcast que tenemos, ¿no? Sí, porque yo les pregunté, ¿no? Estábamos en la cola y les pregunté, divertido. ¿tenéis algún negocio relacionado con Japón, no? Un poco, pues estás en la cola, yo qué sé, hablar un poco. Sí, bueno, nosotros trabajamos en Lexus Barcelona. Bueno, ya fue. ¿Pero cómo? Si somos japonismo, que Lexus nos patrocina el podcast. ¡Hombre, claro! Si os escuchamos, tal, no sé qué. Entonces, muy bien. fue muy, muy divertido. Fue muy cansado, la verdad, pero nos lo pasamos muy bien. Así que, bueno, muchas gracias al consulado por la invitación.
¿Algún comentario? ¿Me dejas? ¿Hay Sí, tiempo? bueno, yo en iVoox he visto un par de comentarios, aunque ahora no lo tengo abierto, ¿no? Pues tenemos comentarios de algunas personas que decían que se han vuelto a reenganchar al podcast. Marta, Sí, sí. que se han vuelto a reenganchar y dice, tengo horas y horas por delante, ¿no? Y luego Sebas, creo que también se volvió a reenganchar hace relativamente poco, ¿no? Y ha estado escuchando varios y digo, mira, qué bien, porque son al menos Marta y Sebas, dos personas que Dos generalmente, nombres que ya conocemos, sobre todo ¿no? en iVoox, ¿no? Que suelen dejar comentarios, sí. que interactúan y que me parece genial. Y luego también cada vez más hay más personas que ponen mensajes en Spotify, que está también muy chulo. Sí, por ejemplo, Nicole, que nos decía excelente capítulo sobre el Daruma y nos preguntaba qué tan difícil es ir al templo Katsuoji. Súper difícil. Bueno, en breve, no seas malo. Que en no, breve, que no, os lo vamos a explicar. Os lo vamos todo. a explicar porque nosotros estuvimos, si nos habéis seguido en redes, Y nos hemos habéis escuchado sobrevivido. aquí en el podcast, nosotros ya sabéis que fuimos al templo Katsuoji en noviembre, bueno, finales de noviembre del año pasado, 2023. Entonces os vamos a hacer un artículo específico en la web con fotos maravillosas de Akimi Luisete. Maravillosas. Y os vamos a contar exactamente la mejor manera de ir y también cómo combinarlo, ¿no? Y cómo combinarlo hasta cómo ir a esas combinaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en el Parque de Mino, que probablemente es la mejor combinación con ese templo Katsuoji. El de ¿no? Kylie. Exacto, el de Kylie Mino. Os lo vamos a contar todo en la web, así que danos... Ya estamos a tope, ¿eh? Ya se vienen ahí... Hay 3 artículos de Momiji ya escritos. Los o sea contenidos del viaje que hicimos en noviembre-diciembre van a salir, Están pero saliendo. vamos, a un ritmo endiablado. Bueno, que lo yo sepáis. le dije a Luis que quería publicar todos los artículos relacionados que son, espera, tengo aquí la lista, me vais Madre a abrir, mía, a mí me va a vais dar a abrir algo. los papeles, pero porque yo soy de la vieja escuela y lo tengo todo en papel. Hay 28 artículos nuevos Madre mía, Laura, me vas a matar. para publicar, ¿vale? No sé si los 28 van a estar, pero al menos la gran mayoría de los más, Me entre vas a comillas, matar, importantes. porque, claro, esto implica procesar las fotos. Claro, pero es que yo los quiero tener antes de irnos a Corea del Sur, que ya Claro. sabéis que nos vamos en Semana Santa. A comer kankokuriori. A comer galbi y bulgogi y de todo. Y pollo Tteokbokki y también pollo frito y de todo, de todo. Y a practicar un poquito mi coreano, que llevo 1 año y medio, casi, estudiando coreano y se tiene que notar. Pero bueno, nos queda la palabra japonesa que digo yo que tendrá algo que ver con comida, ¿no? Teniendo en cuenta que hemos hecho un episodio de yakiniku. Pues mira, antes hemos dicho que en Kochi Eric estuvo comiendo demasiado y tú has dicho y acabó vomitando y es tal cual. Pero no vomitó en el coche, ¿eh? Vomitó en la habitación. Sí, nos montó un lío Nos montó un que no lío. veas. Que por cierto, un saludo al Ryokan en el que nos Claro, alojamos pero es que porque encima fueron era maravillosos. suelo de tatami, sí, imaginad. sí, Bueno, fue no, tremendo. mejor Pero no bueno, imaginéis. son cosas que pasan. Al final era pequeñito y estas cosas pasan. Pues comió demasiado. ¿Cómo se puede decir he comido demasiado? Me he pasado, ¿no? Pues en japonés existe una terminación que tú pones al verbo que es sugiru, ¿no? Entonces, eso, la idea es hacer algo demasiado. Por ejemplo, tabesugita. Tabesugita será he comido demasiado. Claro, porque sugita, ¿no? Sería el pasado del sugiru, que sugiru. lo que conjugas aquí es el sugiru. Exacto, entonces ese sugiru es la idea Y eso, de pones pasarse, el otro verbo, lo pones en ser el excesivo. infinitivo. Sí, bueno, ¿no? Entonces, tabesuguru sería ya el tabesugiru, perdón, sería comer demasiado, tabesukita, he comido demasiado. Eso lo podéis decir pues cuando termináis, ¿no? Estáis ahí al yakiniku y estáis ya con la última y dices, ¿no? Te pones así con la mano casi en la tripa y dices, tabesukita, de wow, me he puesto hasta arriba, ¿no? Me he pasado, he comido demasiado. Y es Pues otra ahí. de esas expresiones que, claro, dependiendo del contexto, de la familiaridad que tengas con la gente con la que estés, es que lo podrías traducir de una manera más literal. He comido demasiado, o como tú has dicho, ¿no? Me he puesto las botas, o estoy hasta arriba. Es que tiene una cantidad de maneras de traducirse que dices, curioso, Absolutamente. ¿no? Bueno, Luis, ¿nos vamos a comer un Yo yakiniku? sí, yo tengo un hambre ahora mismo Ya vamos. que no veo ya. ¡Mátane!